Bueno, pues voy a comenzar también poniendo el tiempo en manos del Señor, ¿vale? Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por reunirnos a todas las que estamos aquí, Señor. Tú has querido que así sea, Señor, así que te pedimos que sea un tiempo bien invertido para ti, Padre, en el que podamos glorificarte, Señor, y en el que tú pues nos muestres, Señor, cómo podemos salir de aquí más purificadas, Señor, y habiendo hecho un análisis de nuestro corazón, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, pues como habréis visto en el cartelito, las que lo hayáis visto, hoy vamos a hablar de Lea. Y yo diría que muchas veces cuando nos adentramos a esta historia de Génesis, Lea no suele ser la protagonista, más bien suele serlo Jacob y Raquel. Por lo menos en las reuniones de jóvenes muchas veces he escuchado a chicas diciendo, yo quiero un amor como el de Jacob y el de Raquel. Y porque ¿el qué? ¿Alguien? Uy, perdón. Ya ve. De hecho, pues eso, muchas piden eso y de hecho es el primer amor o romance en la Biblia que aparece con esos matices románticos, por así decirlo. Pero, como os digo, aunque también vamos a hablar de ello, me gustaría hoy enfocarme en el papel de Lea y en el personaje de Lea. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a comenzar con la historia. Vamos a irnos a Génesis 29 a partir del versículo 16. Voy a ir leyéndolo yo porque voy a ir haciendo paradita mientras que vamos leyendo. Vale. 29:16, Génesis. Empiezo. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ya voy a parar aquí, voy a hacer la primera parada. Me resulta muy interesante este versículo 17 porque me parece interesante como que se haga ese parón o esa especificación entre los pareceres exteriores de Lea y de Raquel. ¿Por qué me llama la atención? Porque me da a entender de que había una comparativa entre ellas desde quizá su infancia. Y eso me recuerda a Jacob y a Esaú. Entonces me parece muy curioso cómo encontramos a Isaac con 2 hijos, Jacob, Esaú, y a Labán con 2 hijas, Lea, Raquel, Esaú y Jacob, los cuales muestran rivalidad aún desde el vientre. Y aquí vemos también a una Raquel y a una Lea con comparativa, pues nada más que ya por su aspecto físico, ya había comparación entre las dos, ¿no? Me llama la atención, también me llama la atención que Lea fuera la mayor y Raquel, la amada, la menor, de la misma forma que podemos entender de la historia que Jacob era el que recibe la bendición, al fin y al cabo. Entonces me parece un paralelismo interesante. Pero antes de seguir hay más cosas que me parecen interesantes, porque me parece interesante que se diga que Raquel sea de hermoso parecer. ¿Por qué me parece interesante? Porque curiosamente las 3 matriarcas, por así decirlo, se dice de las 3 que eran hermosas. Tenemos a una Sara, que ya en su edad avanzada, pues se encuentra en Egipto y Faraón, que precisamente podía tener a la mujer que quisiera, le llama la atención una mujer, pues eso, con edad avanzada. Tendría que ser muy, muy guapa. Después tenemos a Rebeca, donde ocurre la misma situación, con una situación súper similar con Faraón, ¿no? Y ahora tenemos aquí a Raquel, que también se dice de ella que era hermosa, ¿no? Pero yo con esto pensaba que las mujeres de los patriarcas no únicamente eran hermosas por fuera, sino que también eran de hermoso carácter. ¿Por qué pienso en eso? Pues porque veo a Sara y veo a una mujer de valor y una mujer de fe que decide acompañar a su marido en un cambio de vida radical, porque no cualquiera con una edad ya avanzada en años decide dejar su lenguaje, su casa, su tierra para vivir encima en tiendas de campaña, por lo que me parece de un lado para otro con una inestabilidad muy grande que a mí me hace entender
que Sara era una mujer trabajadora y una mujer pues esforzada. Pero después si vemos a Rebeca, podemos también ver eso en ella, porque vemos cómo llega el siervo y precisamente a la que tenía que escoger era la que no solo diera de beber a él, sino también a sus camellos. Y ahí llega Rebeca y empieza a sacar agua para uno, para otro. También se muestra de ella cómo era pues una mujer de gran esfuerzo, trabajadora. Y también pienso que podemos ver eso de Raquel, porque Raquel, como vemos en este capítulo, pasa que no lo hemos leído porque es de los versículos anteriores, se dedicaba al pastoreo de ovejas, que no en esa época todas trabajábamos, por así decirlo. Entonces vemos a una que pastorea ovejas y que unos versículos antes de lo que hemos leído se dice que cuando llega Jacob en búsqueda y preguntando por su parentela, estaban todos allí esperando en el pozo y no lo querían abrir hasta que Raquel llegara con sus ovejas. Entonces yo ahí entiendo que la valoraban, la respetaban, siendo hombres y en una época que eso no era común. Entonces veo de ellas que no solamente eran bellas por fuera, sino que también eran de hermoso carácter. Y antes de continuar, quería también indicar el significado de los nombres de Lea y de Raquel, porque también me parece muy interesante. Lea en hebreo significa cansada o afligida. Muy significativo para su historia, ¿no? Y Raquel en hebreo significa oveja. Me parece también muy, muy, muy significativo. ¿Por qué? Porque Jacob más adelante cambia su nombre por Israel. Y después tenemos a Raquel, cuyo nombre significa oveja. Israel y oveja. Vemos siempre simbolismos de todo, ¿no?, en las escrituras. Así que pues me resultan interesantes todas estas cosas de estos dos versículos. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18 dice: Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Me voy a volver a parar. ¿Qué me parece interesante de aquí? Me parece muy interesante la palabra amor, cuando dice Jacob amó a Raquel. Esa palabra, que ya es la última de la cual he buscado el significado, en hebreo sería ahavá, que significa yo doy. Y me parece de las cosas más bonitas del mensaje de hoy, yo diría, que amor aquí significa dar, yo doy. Yo creo que teniendo en cuenta esto, es mucho más fácil entender Juan 3:16 cuando dice: de tal forma amó el mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que estamos hablando del primer amor romántico que aparece en el primer libro de la Biblia y estamos hablando de un amor que da, no un amor basado en sentimientos como, pues eso, como hoy en día nos venden. Y aunque nosotras yo creo que somos conscientes de que no debemos de irnos por ese amor sentimental, muchas veces, a veces cuesta, a veces sin darnos cuenta, sí que pues nos vamos por ahí en vez de tener el enfoque en el amor del Señor, que es un amor que da, entregado y bueno, eso. Así que nada, pero vamos a seguir con la historia, porque no sé si de aquí tenía algo más, creo que no. Seguimos. Vale. Como había dicho, y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Vale, otro pequeño parón. De aquí, ¿qué me llama la atención? Me llama la atención el dote que decide darle Jacob. Precisamente Jacob no venía de una familia pobre. A Isaac y a Rebeca les iba muy bien, y normalmente los dotes no eran de trabajo forzoso, sino de dinero. Pero ¿qué ocurre con Jacob? Ocurre que se tuvo que ir con las manos vacías de su casa y que pues le toca dar una dote de trabajo, ¿no? Pero me llama mucho la atención que 7 años eran muchos para una dote. Era una dote realmente generosa. Y curiosamente el número 7, que es el número que hace referencia a lo completo, a lo perfecto. Quería pagar el precio completo por Raquel. Muy interesante también eso. Seguimos. Vamos por el 21, ¿puede ser? ¿O por el 20? Vale, 20.
Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces Jacob dijo a Labán: «Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella». Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que aquella noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Zilpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado?». Y Labán respondió: «No se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también a la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años». E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella. Y él dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Es decir, Jacob, el engañador, que decide engañar por su bendición, siendo engañado, recibiendo las consecuencias, ¿no? De aquí no me voy a parar mucho más, porque lo que viene ahora, los versículos que vienen ahora, son mis favoritos por ahora de esta historia, y donde quiero poner mi foco de atención en el día de hoy, así que vamos a pasar a leerlo. Dice: «Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concebió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví». Y aquí nos vamos a quedar. Esta es mi parte favorita, porque me parece extremadamente interesante el significado del nombre de los hijos de Lea. ¿Por qué? Porque yo creo que el significado de los nombres de los hijos de Lea, en realidad lo que estaban mostrando era la condición del corazón de Lea y el deseo más profundo del corazón de Lea. Y me parece muy, muy curioso, porque podemos ver a una Lea que amaba al Señor, que era consciente de que su dicha, que sus hijos estaban proviniendo del Señor y de que el Señor había visto su aflicción. Pero si indagábamos más, o si vemos cómo finaliza sus oraciones, finalizaba diciendo: ahora mi marido me amará. Y esto me parece muy interesante por varios motivos. Por un lado, creo que nuestras oraciones, son un gran termómetro de la condición de nuestro corazón. Muchas veces me refiero sobre todo a las oraciones personales, individuales, que hacemos de puertas para adentro. Muchas veces empezamos con un corazón sincero y nos acordamos de: Señor, mi hermana que tiene esta enfermedad, por favor, Señor, o oraciones en las que alabamos al Señor, pero muchas veces cuando llevamos un ratito ya empezamos con: ay, Señor, pero mi hijo, que todavía no te ha conocido, o ay, Señor, en nuestra edad muchas veces: ay, Señor, pero es que este examen, y nos dilatamos la oración en esa parte, en la parte de lo que realmente más ocupa un lugar mayor en nuestro corazón. Y podemos ver el ejemplo aquí con Lea. Pero me llama mucho la atención que en el caso de Lea podemos ver que su mayor anhelo en este caso era que su marido la amara. Y me llama la atención porque yo pienso que las mujeres tenemos una debilidad especial por el tema familiar. Pienso. ¿Por qué? No pienso que los hombres no sean familiares o que los hombres no amen a sus familias, ni mucho menos. Pero creo que el Señor nos ha dado a nosotras un instinto especial y un anhelo especial por la familia y por todo lo que conlleva la creación de un hogar. Y
yo creo que, bueno, y con esto me acuerdo, hace un tiempo vino, no todas estábamos de aquí, pero vino una mujer y dio un testimonio, se llamaba Katy, no sé si acordáis, y una de las cosas que me gustó mucho es que dijo cuál era el significado de mamá, y dijo que era pegamento, el pegamento de la casa. Me pareció como súper simbólico. Y muchas veces nuestros mayores dones o fortalezas, porque esto es una cualidad que nos ha dado el Señor que me parece preciosa, también muchas veces se puede convertir en nuestra mayor debilidad. Y muchas veces puede convertirse en el ídolo principal de nuestro corazón. Y son cosas buenas y suelen ser deseos buenos, pero tenemos que tener cuidado, yo creo que nosotras en especial, en no distorsionar el orden del Señor y la familia. Y creo que es muy fácil, y en el momento en el que nos descuidemos nos puede pasar como le pasó a Lea, pero también como le pasó a Raquel. Porque no vamos a leer el capítulo de después, pero ¿qué ocurre en el capítulo 30? Entra Raquel en escena y empieza a decirle a Jacob, dame hijos o me muero. Estaba demostrando que cuál era el mayor anhelo del corazón de Raquel. Tener hijos, que es que hasta el punto de que dice que estaba tan triste que se moriría si no lo consiguiera. Otro anhelo también familiar en cierto sentido. Y esto pues me parece, la verdad que es súper interesante. Me parece muy interesante y muy a tener en cuenta porque creo que es bueno para nosotras que seamos conscientes de esto y estemos pendientes en nuestro día a día, porque en el momento en el que nos despistamos podemos ponerlo en un lugar por encima del lugar del Señor. Así que bueno, más adelante vamos a enfocar o profundizar un poquito más en esto de una forma práctica, ¿vale? Pero quería también lanzaros una pregunta. Bueno, no, antes de eso, en verdad, vamos a leer el próximo versículo. Sí, vamos a leer el versículo siguiente y terminamos el capítulo, que nos hemos quedado, que nos faltaba un versículo. Lo termino. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Impresionante, me parece. Es decir, Lea, en el cuarto hijo, yo creo que se dio cuenta de que estaba siendo el ídolo de su corazón, estaba siendo el amor hacia que su marido la amara. Puede ser, bueno, eso. Pero en este momento yo creo que se da cuenta y dice, mi plenitud no va a estar en eso, mi plenitud va a estar en alabar a Jehová. Y tiene a Judá. No veas, ¿no? Porque precisamente de Judá sale Jesús. Muy interesante, ¿no? Me parece súper interesante cómo el Señor dio esa lección a Lea y en el momento en el que la aprendió y en el momento en el que el Señor fue su plenitud, le dio al hijo del cual nacería pues el Mesías. Y no solo le dio esa bendición a Lea, porque no solo nació el Mesías de ella, sino que el linaje real de Israel sale de ella y el linaje sacerdotal de Israel también sale de ella. Bendiciones muy, muy fuertes. Y entonces, a raíz de esto, yo quería haceros esta pregunta que yo me hacía a mí misma. Yo cuando leía antiguamente esta historia, muchas veces como pensaba en, me encantaría ser Raquel, ¿no? Como decía, muchas veces entre las jóvenes, pues decían, yo quiero un amor como el de Jacob y como el de Raquel. Pero después de tener esto en cuenta, yo me preguntaba, si tú pudieras elegir ser Raquel o ser Lea, ¿qué elegirías? Una vida que con las gafas terrenales, pues eso, yo creo que terrenalmente hablando todas querríamos ser Raquel, yo creo. O nos pondríamos más en el lugar de Raquel. Pero si nos ponemos las gafas espirituales, yo creo que la mejor bendición que se le puede dar a una mujer es que de ti nazca el Salvador. Así que es muy fuerte. ¿Qué elegirías tú? ¿Quién preferirías ser? Analiza tu vida, porque hay muchas veces la mujer también tiende mucho a la comparación y al sentirse, ¿no? Y al ver, vaya circunstancias, me siento desfavorecida por tal, por cual. ¿Y cuántas veces estamos teniendo en ese momento las gafas terrenales y no las espirituales, en las que quizá el Señor ha puesto esa circunstancia en tu vida para bendiciones con una profundidad y con un alcance que no somos capaces
de entender y que quizá aquí en la tierra ni siquiera seamos capaces de llegar a verlo. Porque yo no sé si Lea murió sabiendo que de ella iba a salir el Salvador o no. Quizá el Espíritu, el Señor se lo mostró a través del Espíritu, quizá no. Eso no lo sabemos. Pero ¿quién preferiría ser de las dos? Pues quería lanzaros esta pregunta. Y una cosa que me encanta de la Biblia es que no es Disney. Yo creo que si Disney hiciera una película de esta historia, se quedaría aquí. Y Lea, su plenitud se convirtió en el Señor, tuvo a Judá, comió perdices y se fue feliz, perfecto. Pero no, porque vemos en el capítulo de después que Raquel coge y estaba ya angustiada, le da a la sierva y ¿qué hace Lea? También le da a su sierva porque llevaba un tiempo ya sin tener hijos y ya volvió a caer. Me parece también muy interesante porque aun logrando en ciertos momentos de nuestra vida, el Señor puede darnos luz sobre ciertos aspectos y eso no quiere decir que luego nos volvamos a caer. Pero bueno, el Señor en su misericordia nos usa, como podemos ver que usó a Lea, aun sabiendo Él ya de antemano que Lea iba a volver a caer. Y Lea, pues eso, volvió a caer. Pero me encanta eso de la Biblia. No se queda en el final feliz, cuenta la historia al completo. Y eso nos muestra la misericordia del Señor por nosotras, yo creo. Por nosotras y por nosotros también. Así que bueno, acabamos de ver los ídolos del corazón de Raquel y de Lea. Pero mi intención hoy no era yo hablar demasiado, de hecho yo creo que me estoy alargando más de lo que yo querría, porque me gustaría llevar esto a la práctica. Así que por eso os he pedido que trajerais libretita y boli. Si no tenéis, pues la que tenga que comparta una hojita a la que no, y por ahí hay algún boli y algún lápiz más si hiciese falta, ¿vale? Vale, voy a ir explicando qué es lo que quiero que hagamos. Lo que quiero que hagamos es que no quiero que esto se quede en un simple mensaje, sino que verdaderamente podamos tener un tiempo en el que cada una individualmente analice su corazón y veamos qué es lo que está ahora mismo luchando y compitiendo con el Señor por ese primer puesto. Porque no necesariamente tiene que ser algo familiar, puede ser otra cosa, puede ser económico, puede ser enfermedad, puede ser cualquier cosa, por muy buena que sea, si está en el orden distorsionado se puede volver en un ídolo del corazón. Y hoy, pues quiero que dediquemos parte de la tarde a intentar buscar lo nuestro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primera actividad. La primera actividad que quiero que hagamos es un árbol genealógico. Ahora os voy a explicar los motivos del por qué, ¿vale? Pero me gustaría que hiciéramos un árbol genealógico escuetito. Tampoco hace falta que pongamos abuelos, con que pongamos abuelos, padres, tíos y pues si queréis hijos, pero sin tampoco irse a los bisnietos, no hace falta. Ni irse tampoco a los tatarabuelos o bisabuelos. Ni hace falta un montón de primos. Algo esquematizado. Ya ves, muchas de nosotras. Pues eso. ¿Por qué quiero que hagamos el árbol genealógico? No sé si explicarlo ahora o explicarlo después. Bueno, voy a ir diciendo un poco. Ahora os voy a poner un ejemplo de uno con esta historia que hemos visto. Porque no quiero que simplemente pongamos las personas o los miembros de nuestra familia. Cuando yo hice esta actividad del árbol genealógico, lo hice en Alemania, con algunas de las de allí. Y claro, estaba todo en inglés. Y entonces ellos nos explicaron que no solo querían que pusiéramos los miembros de la familia, sino los earthquake moments. Earthquake en español es, no lo he pronunciado perfecto, pero es momentos terremoto, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que escribáis? Momentos de impacto para la vida de vuestra familia. Como pueden ser, con el ejemplo lo vais a ver más claro, pero como podría ser alguna enfermedad, podrían ser los divorcios, podrían ser los muertes, podría serlo el hecho de salir de tu hogar. Earthquake en inglés como que para mí tiene más... Hay palabras que cuando las entiendo en otro idioma como que las veo diferentes, por eso. Pero eso, momentos de impacto
por así decirlo. ¿Por qué creo yo que esto puede servirnos? Creo que puede servirnos porque el ser humano trae de genética pecado, ¿no? Pero también tenemos genética familiar. Y el pecado va genéticamente en todos los seres humanos, ¿no? Pero es verdad que analizar la debilidad de nuestra familia creo que nos puede servir para analizar nuestra propia debilidad. Y nuestra propia debilidad a veces nos hace ciertos destellos de lo que luego convertimos en el ídolo de nuestro corazón. Entonces, por eso es por lo que quiero que hagamos esta actividad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, aunque primero os voy a enseñar el ejemplo. Después de eso, cuando tengáis ya a vuestra familia delante, os voy a entregar unos folios en los que vienen algunas ideas, o sí, por así decirlo, de posibles ídolos del corazón. Yo ya le he puesto ese término, ¿vale? Pero para que me comprendáis. Ídolos que quizás sean un poco más sutiles. Entonces, estáis, una vez que tengamos el árbol cada una hecho, voy a repartiros eso para que le echemos un vistazo, que es verdad que eso está traducido literal del inglés y a lo mejor cuando lo leáis como que está un poco raro, pero es por eso en inglés, como que era más natural. Pero bueno, pero eso es simplemente para que nos lleve a la reflexión, no es para que literalmente... Pero bueno, eso lo vamos a hacer después del árbol genealógico. Y después de eso, me gustaría que nos reuniéramos en grupitos de 3 en 3 para compartir, abrir nuestros corazones y orar pues las unas por las otras. Así que el momento de compartir, en vez de dejarlo para el final, si os parece, lo hacemos en este momento y al final dejamos el testimonio, si os parece, y así como concluimos una cosa y después... Así que eso. Pero antes os voy a poner, si puedes poner la diapositiva, os voy a poner el ejemplo, porque con ejemplos se entiende todo mucho mejor. Y antes de poner el ejemplo quería leer esto. Si puedes darle... ¿Esto está encendido o no? Vale, sí que está apagado. ¿Puedes darle para abajo? Vale, ya, aquí. Vale. Antes de poneros el ejemplo, quería leer esta porción de un libro que me parecía muy acorde con el mensaje de hoy y decía: conoce tu propio corazón. Aunque es profundo, descúbrelo. Aunque es oscuro, búscalo. Aunque engaña, dándole otro nombre a su enfermedad, no confíes en él. Vivir a la luz del Evangelio nos confronta. Nuestro verdadero problema, los deseos de nuestro corazón y nuestra incapacidad para cambiarlos. El Evangelio nos dice que el problema no está fuera de nosotros, sino que está en nuestro propio corazón. Entonces, pues, por eso quiero que hagamos esto hoy. Vale, estos son Abraham y Sara, ¿vale? Tenemos a Abraham y Sara. ¿Y por qué tenemos esto? Porque es un earthquake moment. El momento en el que llega la sierva, porque no había hijos. El momento en el que deciden tomar el control de su mano para la promesa del Señor en vez de confiar en el Señor. ¿Qué ocurre? Vale, tienen 2 hijos y a raíz de aquí vienen momentos de impacto. ¿Por qué? Porque hay rivalidad entre hermanos, favoritismo por parte, evidentemente, del hijo de la promesa, de Isaac. También encontramos momentos insanos para el matrimonio al final con esta situación. Pero ahora, si analizamos a Isaac con Rebeca, también vamos a encontrarnos que sus hijos tuvieron también rivalidad entre ellos, también recibieron mucho favoritismo, uno por Jacob y otro por Esaú. Y también encontramos situaciones similares a las de los de arriba, ¿no? Pero ahora es que encima, si nos vamos a Jacob, nos encontramos la misma situación de las siervas que su abuelo y nos volvemos a encontrar los mismos problemas insaludables para el matrimonio, nuevamente favoritismo, en este caso hacia José, nuevamente rivalidad entre hermanos y cómo todo esto conlleva a que José en su vida reciba muchísimas cosas injustas, como la de tener que estar durante un montón de años en la cárcel. Entonces me parece súper interesante cómo todos tenemos genética de pecado y no quiere decir esto que tengamos que pecar en las mismas cosas que pecaron nuestros padres, nuestros abuelos, pero sí que me parece súper interesante porque muchas veces encontramos patrones, porque al final con quien más convivimos y con quien más, pues más cosas se nos pegan, es de lógica. Y todo esto pues
pues eso, pues luego nos va a servir para ese análisis interno nuestro. Así que si os parece, vamos a estar 7 minutos para hacer nuestro árbol genealógico y pensar en esos eventos, pues o bien sea de enfermedad o bien sea de este tipo. Vale poner peleas familiares, valen poner todo este tipo de cosas. No hace falta ponerlo con palabras, sino un simbolito que a nosotras nos lo recuerde para poder analizar un poquito nuestro trasfondo. Pues voy a poner el cronómetro y según cómo vayamos de tiempo dejamos un par de minutillos más o 5 minutos. Venga, pongo 5 minutos y ahora pregunto cómo vamos. Preguntas que nos pueden llevar a identificar el ídolo de nuestro corazón, como podrían serlo. ¿Cuál es la mayor preocupación actual en mi vida? ¿A dónde se va mi mente cuando tengo tiempo libre? ¿Cuál es la oración que más miedo me da que no se cumpla? ¿Qué nubla hoy mi aprecio por Cristo? ¿Qué apaga mi deseo de vivir cerca de Él? ¿Cuál es el tema que más sobresale en mis oraciones? Algunas preguntas que nos llevan a la reflexión. Así que vamos a dejar otros 3-4 minutillos para que podáis leer eso. Nosotros lo que hicimos fue, y fuimos haciendo circulitos en la lista en las partes que creíamos que eran más debilidad en nosotros. Si leéis la lista os vais a dar cuenta de que son cosas que no son malas o que la frase es como muy exagerada, como mi vida depende de, no me acuerdo exactamente cuál era la expresión, ¿no? O, mi vida tiene sentido si ocurre tal. Es muy exagerado, pero simplemente es para que nos oriente a darnos cuenta de, no es que solo valgamos pero eso, ¿a dónde más se va mi mente? Hacia cosas que tienen relación con yo buscando el control de cierta área de mi vida, hacia cierta persona, hacia, pues ahí hay una lista larga. Vale, os voy a leer otra porción de otro libro. Dice, me di cuenta de que había presentado falsamente devocionales, ayunos y oraciones delante de Dios, pensando que a veces lo hacía para la gloria de Dios, mientras que en realidad mi verdadero objetivo había sido mi propia felicidad. Me di cuenta que, como nunca había hecho nada para Dios, no tenía ningún derecho sobre Él, sino que merecía la perdición debido a mi hipocresía y burlas. Qué diferente me parecían ahora mis obras de lo que solían parecerme. Solía ver el pecado y la imperfección en ellas, es decir, en mis tiempos de devocionales, en mi tiempo de oración, mi tiempo de... Pero creía que se debía a mis pensamientos distraídos y presuntuosos, y no porque no tuviera en cuenta a Dios cuando las realizaba, pues pensaba que sí le tenía en cuenta. Sin embargo, cuando fui consciente de manera evidente que no me importaba nada más que mi propio interés, me parecieron que eran una manera de burlarme vilmente de Dios, de adorarme a mí mismo y de continuar en el camino de las mentiras. Ahora veía que había algo peor en mis obras que simplemente una distracción, ya que todo mi esfuerzo no había consistido en nada más que en ponerme a mí mismo en el centro y en abusar terriblemente de Dios. Eso es de un misionero llamado David Brainerd, y este texto me parece que representaba muy bien a uno de los ídolos que hay aquí, que es, no sé cómo estaba puesto exactamente, exacto, el de religión, que es un tema que muchas veces sale en las predicaciones aquí de nuestra iglesia, que es el tema de la religiosidad. Y quería hacer un énfasis porque este me parece que también es muy sutil y que muchas veces, incluso abriendo nuestra Biblia, podemos estar adorándonos a nosotros mismos en vez de a Dios, que al final es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De revertir y buscar cómo podemos poner bien el orden. Así que pues quería también dar esa pincelada. Y si puedes poner ya la última diapositiva, quería terminar ya con esto a cabo lo que es mi parte de hablar, con estos 2 versículos. Que el primero dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la delantera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Es decir, que estamos aquí viendo eso, lo de los patrones, pero gracias al Señor
podemos revertirlo. Yo, por ejemplo, en mi familia veo, por parte de mis abuelos, coincide que los dos, sus padres no eran católicos. Y yo veo un cambio en el árbol genealógico. En el momento en el que ellos se convierten, hay menos earthquake de allí para abajo. Así que algo también que agradecer a la familia y al Señor también, porque nos da esa oportunidad. Quizá, pues vosotras, o eso, quizá alguna de nosotras nos toca ser esa persona que cambie nuestro árbol genealógico y lo aclare o lo limpie, o etcétera, etcétera. El segundo versículo, y último con el que lo dejo, dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Gracias al Señor y gloria al Señor, ¿no? Así que, antes de tener el tiempo de oración ahora que quiero que tengamos, quería que también tuviéramos esta reflexión en la que también podemos darle gracias al Señor, ¿no? De que Él nos da la oportunidad de cambiar y de revertir todo patrón y de revertir nuestro orden en nuestro corazón y de poder acercarnos a Él. Gracias al Señor. Así que si os parece, vamos a ponernos en grupitos de 3. No somos muchas y podríamos también hacerlo entre todas, pero creo que si lo hacemos en grupillos más pequeños va a dar lugar a que hablemos más. Si lo hacemos así, quizás las que más van a hablar son las que tienden más a hablar más y las que tienden a hablar menos pues van a hablar menos. Así que si nos ponemos en grupitos pequeños, yo creo que nos va a dar más lugar a todas de poder abrirnos y de poder orar las unas por las otras. Me parece que quizá va a haber 2 grupos que tengan que ser de 4. Pero si, bueno, os dejo libertad para hacer los grupos. Para hacer los grupos. O alabar al Señor. Porque a mí me pasó en mi adolescencia, uno de los primeros ídolos que yo identifiqué fue el tema de los estudios. Y yo me acuerdo que la primera vez que sentí que, pues como diciendo, esto me sobrepasa y Señor, sé que yo te tengo que poner a ti por encima. Pero yo decía, pero Señor, yo no voy a dejar el conservatorio, entonces ¿cómo lo hago? O no voy a dejar la carrera. Me acuerdo que mi duda era, Señor, ¿y cómo puedo cambiar esto? ¿O cómo puedo...? Y aquí en esta historia tenemos un poco la respuesta. Mi corazón alabará al Señor. Cambiar nuestros pensamientos voluntariamente en alabanza al Señor y llenar e inundar nuestros pensamientos simplemente en alabar al Señor, que no tiene por qué ser cantando, puede ser deleitándonos en Él, en su creación, en meditar en Él, en pensar en Él. Así que a mí descubrir eso me vino muy bien. Entonces digo, bueno, voy a terminar concluyendo uno de los ingredientes que a mí me ha sido útil para luchar o combatir contra este virus o este ídolo que a veces puede venir a nuestra vida. Y nada, vamos a dar paso al testimonio. Pues primero quería daros las gracias por la oportunidad de poder compartir mi testimonio, ¿no? Aunque yo no sé qué más puedo aportar a esta reunión con lo que ya nos ha expuesto Ruth, ¿no? Pero bueno, estoy muy nerviosa, pues a ver si consigo calmarme. Al final no se trata de mí, al final se trata de lo que el Señor ha hecho en mi vida, entonces para darle la gloria a Él. Y bueno, y así aprovechar, me podéis conocer un poquito más. Pues tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana, creyente, entonces mi infancia realmente fue dentro del ámbito de la iglesia. Íbamos continuamente a la iglesia, semanalmente, a las reuniones, a los cultos, a las reuniones entre semanas. Me he criado en la escuela dominical. Entonces he recibido la enseñanza desde pequeñita. Y aunque aparte de eso tenía mi vida, iba al colegio, como todos los niños, pero realmente mi infancia, mi entorno era dentro de la iglesia. Entonces eso, quiera que no, fue como la semilla que se planta desde chiquitita. Cosa que me vino bien conforme iban pasando los años y después las decisiones que fui tomando. Entonces, pues nada, yo escuchaba las enseñanzas de la Biblia, yo me he criado en casa escuchando canciones del Señor, alabanza a todas horas, porque mis padres lo tenían puesto y mi madre era una persona que siempre tenía música puesta. Entonces, eso era algo que yo, normal, ¿no? Que yo diariamente lo recibía así. Y nada, y así fue pasando mi infancia, mi adolescencia, hasta que llegué ya a la juventud, ¿no?
Pero realmente yo no había tenido un encuentro con el Señor todavía. Aunque me había criado en ese ámbito, yo no descubrí el Evangelio, a mí se me enseñó desde chiquitita, pues con esa fui creciendo, ¿no? Pero no tuve toda la oportunidad de tener un encuentro con el Señor, ¿no? Entonces me hice ya jovencita, estaba en mi grupo de jóvenes, que el grupo era muy bueno, éramos un grupito interesante, bueno, teníamos muchas actividades y cosas que me enganchaban, ¿no? Cosa que me motivaba, porque realmente en lo que es la iglesia ya me aburría. Entonces yo iba a la reunión del domingo, me sentaba a la última, esperaba que terminara la reunión y me iba, pero era el momento de los jóvenes que hacíamos más actividades, era más dinámico, más adecuado a la edad que tenía, lo que a mí todavía me enganchaba, ¿no? Hasta que llegó el momento que empecé a trabajar. Empecé a trabajar con 18 años y nosotros teníamos la reunión de jóvenes los fines de semana, el sábado, ¿no? Entonces pasó que al estar trabajando ya no podía ir a la reunión de jóvenes. Entonces lo único que me gustaba de la iglesia, lo único que me enganchaba, pues no podía ir. Aparte, antes de que el trabajo me impidiera asistir a la reunión de jóvenes, recuerdo una época en que tuve incluso la oportunidad de servir, porque en el grupo de jóvenes hicimos como un pequeño grupo de alabanza y yo tocaba el bajo, me enseñaron a tocar el bajo y a mí me gustaba eso mucho y tuvimos la oportunidad incluso de llevar algún domingo la alabanza en la iglesia y salíamos a evangelizar algunas veces y, oye, me gustaba, eso me motivaba, me llenaba. Y aparte una cosa que me gustaba mucho en aquella época era el baile. Entonces yo usaba los videoclips de los grupos del mundo, me aprendía los bailes con una facilidad sorprendente y creé un grupito de baile con las niñas de la iglesia y también lo usábamos para evangelizar. Entonces todo eso me llenaba, ¿no? Pero claro, eran cosas superficiales, dentro de mí realmente no había habido un cambio, un encuentro con el Señor. Hasta que llegó el momento que por el tema del trabajo, pues nada, tuve que dejar de ir porque empecé a trabajar y lo único que me gustaba, pues lo perdí. Y solo me quedaban los cultos del domingo. Y yo en el culto me aburría, una barbaridad. Hasta que tomé la decisión de hablar con mis padres y decirle, mira, yo no quiero seguir yendo a la iglesia. Y mis padres pues me respetaron. Me dijeron, bueno, hija, pues si no quieres ir, pues tu decisión. Entonces, poco tiempo después de esto, por diferencias que hubo con el liderazgo de la iglesia, pues mis padres también abandonaron esa iglesia. No se apartaron del Señor, simplemente que dejaron esa iglesia. Entonces, debido a esto, yo noté como de parte de la iglesia, que había sido mi familia, había sido mi entorno, toda mi infancia, yo, aunque tenía el colegio y mis amistades en el colegio, mi vida realmente estaba dentro de la iglesia. Cuando ocurre esto de que yo me aparto y mis padres poco después se van de la iglesia, pues empiezo a notar un rechazo de la gente que había sido mi familia hacia nosotros, hacia mí. En la inmadurez que tenía en ese momento, pues esto se convirtió en un rencor hacia unas personas que me marcó mucho. Y lo arrastré durante todos los años que estuve apartada, ese rencor, y además de cuando hablaba con alguien del tema de las religiones y de las iglesias, pues mis padres que son evangélicos, arrastraba ese rencor y lo mostraba a la gente con la que hablaba. Bueno, pues en fin, nos apartamos de la iglesia, entonces sentí como una pérdida al verme de repente que todo el entorno con el que me había criado, había crecido, ya no lo tenía. Entonces tenía que formarme una vida nueva. Pues nada, me dediqué a ello. Yo tomé la decisión libremente de apartarme del Señor, tenía conciencia de que el camino que estaba eligiendo no era el correcto, pero no me importaba. Yo fui a hacer mi vida, me eché mi novio, pasaron los años, me casé, tuve mi hija y me separé muy pronto, o sea, otro fracaso. Pero bueno, allá que iba yo en mi vida. Y durante todo este tiempo, siempre algo dentro de mí me indicaba de que yo no estaba en el camino correcto, pero no me importaba. Tengo aquí una lista para que no se me fueran los puntos en orden de lo que quería contar, pero la estoy ignorando, así que no sé si me dejaré algo detrás.
Entonces, pues nada, me voy a centrar un poquito en los momentos puntuales en los que sentí una necesidad de volver a la iglesia. Yo estuve 20 años apartada del Señor, ¿no? Apartada de la iglesia, como yo lo llamaba. Pero durante todo este tiempo yo iba haciendo mi vida, iba tomando mis decisiones, incluso en parte de lo que has compartido me recordaba las decisiones que yo tomaba y lo que yo pretendía, porque yo quería formar una familia, porque yo tenía idealizado, o sea, yo tenía como idolatrada el concepto de familia. Entonces yo me eché mi novio y mi meta era casarme, porque yo quería formar una familia. Pero claro, yo me eché mi novio en el mundo. Y fue una cosa muy curiosa que no pensaba mencionar, pero referente a lo que estamos hablando, he pensado, pues mira, lo voy a decir porque es curioso, porque cuando nos fuimos a casar, yo llevaba ya apartada años, ¿no?, de la iglesia. Pero yo quería que mi matrimonio fuera bendecido por el Señor. Curioso era. Y yo hablé con mis padres y, claro, mis padres se siguieron congregando en otra iglesia, ¿no? Y yo hablé con mis padres y les dije, ¿ustedes creen que algún pastor querrá casarme? Aunque no sea en la iglesia, aunque sea en el ayuntamiento, pero o en un salón de estos de hacienda, ¿ustedes creen que algún pastor me quisiera casar? Porque yo quería casarme con la bendición del Señor. Oye, qué curioso, ¿verdad? Mi padre me dijo, hija mía, si no vas a ninguna iglesia, ningún pastor te va a casar. O sea que... Y me dio pena. Pero bueno, me casé por el ayuntamiento y nada, y fueron pasando los años. Y en ciertas ocasiones, cuando me venía ese toquecito, esa necesidad interior de ir a la iglesia, ¿qué pasa? Yo a la iglesia de donde había salido no iba a volver. Entonces, si yo tenía una necesidad de ir a la iglesia porque algo dentro de mí me llamaba a ir, por una necesidad de algo, pues hablaba con mis padres, ¿puedo ir con ustedes? Mis padres, claro, sí, obviamente. Y iba al culto pensando en que algo me iba a pasar, pero no me pasaba nada. Entonces yo salía del culto y decía, bueno, pues nada, pues a mi casa seguí con lo mismo. Y nada, seguí con mi vida y en varias ocasiones durante esos 20 años fui de visita a la iglesia, creo recordar, eso, a la iglesia que mis padres iban, porque a la de donde yo salí no iba a volver, por Dios. Esa gente me habían hecho a mí mucho daño. Pues también en ciertas ocasiones, recuerdo yo tener conversaciones con mis padres, porque mis padres siempre han sido un referente, mis padres siempre se han mantenido firmes en la fe. Entonces, aunque yo estuviera apartada, ellos eran para mí un pilar, un ejemplo y siempre un lugar de refugio, la verdad. Y aunque yo estuviera apartada y yo hiciera mi vida conforme, muy consciente de que mi camino era el incorrecto, yo vivía conforme, ¿no?, de esa manera. Pero sí que es verdad que acudía a ellos para ciertos temas, sabiendo que el consejo de ellos iba a ser bueno, que la opinión de ellos iba a ser buena para mi vida, pero yo luego mi vida a mi manera. Y recuerdo más de una ocasión de decirle, de hablar con ellos y decirle, yo sé que estoy en el camino incorrecto. Es más, yo sé que si Cristo viene, porque claro, yo tenía muy idealizado que Jesús iba a venir a las nubes, se iba a llevar a su iglesia y aquí se iban a quedar los malos, nada más. Y entonces yo le decía a ellos, en más de una ocasión les decía, yo sé que como Cristo venga, sin que yo haya cambiado mi vida, yo me quedo en tierra. Y yo no me quiero quedar en tierra aquí con lo malo, pero no tenía cómo hacer en mis fuerzas para cambiar eso. Y era consciente de eso. Pero yo decía, bueno, pero ¿qué remedio si es que voy a la iglesia y nada pasa? Y nada, así fueron pasando los años. Y esta necesidad que crecía en mí de vez en cuando se intensificó un poco más. Y se intensificó en un momento en el que yo estaba conviviendo con una pareja, junto con mi hija, y algo dentro de mí me pedía ir a la iglesia. Pero yo sabía que, aunque la pareja que yo tenía no me iba a poner problemas, sabía que era incompatible el estar viviendo yo con una pareja y que mi vida cambiara si yo empezaba a ir a la iglesia. O sea, yo era consciente de que era incompatible. Pero claro, yo decía, pero este no es motivo tampoco para terminar con mi pareja. Nada. Igual que venía el pensamiento, se iba y ahí iban pasando ya los meses, ¿no? Y bueno, y llega el año de la pandemia. Ese año fue crucial en mi vida, desde que empezó el año. Porque cuando llega el año de la pandemia y nos confinan,
yo estaba viviendo en Sevilla, mi familia en Alcalá. Entonces nos confinaron y yo estaba en Sevilla, mi familia aquí en Alcalá, que aunque no pudiéramos visitarnos, pero me sentía más lejos de ellos. Y cuando yo me asomaba a la ventana y veía las calles vacías y veía en la televisión todo lo que estaba aconteciendo, una inquietud en mí decía, esto está aquí ya y yo me quedo en tierra. O sea, fue algo. Y llamé a mis padres por teléfono. Y recuerdo que llamé a mis padres y les dije, a que lo que está pasando está puesto en la Biblia que iba a pasar. Y me dijo mi madre, son principios de dolores, estos son principios de dolores. Y era como un toque de atención, o sea, como un temor que me entró de decir, que están pasando cosas ya sobrenaturales y yo me voy a quedar en tierra. Pero yo estaba viviendo en Sevilla con mi novio, ahora ¿cómo hago yo? Y encima confinados, que no había ni reuniones ni nada. Bueno, pues pasan las semanas y se termina el confinamiento, empezamos a trabajar y mi relación se termina. No por estos motivos. Mi relación empieza a tener problemas y terminamos y yo me vuelvo a Alcalá con mis padres. Y yo digo, ya está, solucionado. Hombre, yo había terminado una relación, estaba mal, estaba dolida, era otro fracaso en mi vida. Pero por otro lado, aparte, esa ruptura me dejó un poco tocada emocionalmente, pero paralelamente a esto yo decía, pues ya tengo la oportunidad de empezar a ir a la iglesia, porque ya lo que me lo impedía, que era una relación como la que yo tenía, para mí era incompatible, no era capaz yo de asistir a la iglesia de forma regular y cambiar mi vida cuando yo estaba viviendo con mi pareja. Bueno, pues ese problema me lo quité de encima. Pero ¿qué pasa? Ahora las iglesias no se reunían, eran por internet. Pasaron las semanas y yo me fui a casa de mis padres. En ese momento me refugié en ellos porque, claro, al terminar con esta pareja, creció otro sentimiento en mí, aparte del fracaso, que era el hecho de que todo lo que yo tenía, que me daba seguridad en mi vida, lo estaba perdiendo. Porque yo no tenía casa propia, tenía un trabajo que no me ayudaba a mantenerme sola. Mi pareja, quiera que no, pues mira, tienes una estabilidad. Todo eso sentía que lo había perdido. Entonces iba como perdiendo esa seguridad en un futuro, ¿sabes? De que todo va bien. Pero claro, al refugiarme con mis padres, pues volví a estar segura. Yo decía, bueno, mientras que esté aquí con ellos me ayudan con mi hija, puedo ir a trabajar, económicamente estoy más cubierta. Y retomo, ¿no? Cuando ya ellos se empiezan a congregar la iglesia donde ellos están, pues asisto con ellos. Y nada, voy con muchas ganas, porque llevaba mucho tiempo queriendo que llegara ese momento. Entonces asisto con ellos a la iglesia, se da el culto y a mí no me pasa nada. Yo me vuelvo de vuelta y yo digo, a mí no me ha pasado nada y yo tengo una necesidad de algo, a mí no me pasa nada. Nada, estuve yendo un par de semanas con ellos y a mí no me pasaba nada. Tengo que decir que cuando el confinamiento terminó y volvimos a trabajar, yo volví a trabajar en la peluquería, yo trabajaba en una peluquería y mi jefa es testigo de Jehová. Entonces, vamos a sumar que yo vuelvo de Sevilla, cuando rompo con esta pareja, vuelvo a Alcalá, lo único que tengo es que ir al trabajo porque no se puede hacer más nada. Yo me encuentro muy mal emocionalmente y mis amigas no puedo quedar con ellas, no me puedo desahogar con ellas. En definitiva, aparte de mis padres que estaban en ese momento en casa conmigo, la única persona con la que me podía desahogar era mi jefa, porque aparte tenemos una relación de mucha confianza. Entonces, ella siendo testigo de Jehová, yo con una necesidad que no encontraba cómo suplirla, pues me desahogaba con ella. Y más cuando mis padres, a los 2 meses, cuando yo volví con ellos, a los 2 meses deciden mudarse a Mairena de las Jarafe, a la otra punta de Sevilla. Y entonces, como digo, bueno, si ustedes se van, ¿y ahora yo qué hago? De repente me veo en una situación de que mis padres se van, yo no, porque vivíamos en una casa de alquiler, en un piso de alquiler, yo me tengo que buscar una vivienda, mi sueldo no me da para
suplir las necesidades. Bueno, es que mis padres me dejan, me abandonan, esto no puede ser. Vamos, que me enfado y digo, pues sí, pues si ustedes se van y me dejáis sola, pues yo ya no voy más a la iglesia. Cogí esa reverdía. Cosa que todavía me vi sola, pues mis padres se fueron, no tenía nada, no tenía muebles, no tenía casa, no tenía un trabajo que me aportara lo necesario para sobrevivir. En fin, que hubo un momento en que mi vida se me volvió del revés entera. Porque si ya lo único a lo que me agarraba era que estaba cubierta por mis padres se van, que me veo desamparada. Y de repente todo se me pone negro. Tengo una hija, un trabajo que no me da, no tengo un techo. ¿Qué hago? Mira, en ese momento... Y claro, todo eso yo se lo expresaba también a mi jefa. Mi jefa, ¿qué hacía? Tú no te preocupes, que yo te voy a presentar a mi amiga, que mi amiga te va a discipular, no sé cómo ellos lo llaman, no sé que no se llama discipular, pero ella se puso manos a la obra. Y claro, yo ya me vi sola en casa, gracias a Dios, por eso pienso que el Señor siempre me ha estado mirando, aunque yo viviera a espaldas a Él, aparte el Señor estaba preparándolo todo, no me desamparó, aunque yo todavía no había vuelto a Él, no me desamparó. Al final encontré un sitio donde vivir, no tenía muebles, pero al final yo te presto esto, pues yo tengo una tele, pues yo tengo lo otro, y al final tenía lo necesario para vivir. Y mira, cuando abrieron el confinamiento, la verdad, la peluquería se puso a reventar, entonces eché muchas horas y fueron pasando los meses, oye, y todo iba saliendo. Pero llegó el momento de la soledad. La soledad es cuando ya mis padres se van, mi hija en ese momento se va con su padre porque está por nacer una hermanita y se fue un mes entero con su padre y el confinamiento, o sea, las restricciones estaban que no se podían juntar más de 4 personas en una casa, que los bares cerraban a las 6, te tenías que sentar 1,5 metros de la otra. Mis amigas, él y yo, siento mucho, pero es que a mí me da mucho miedo, yo no puedo quedar sola, lo que es sola. Y encima, con mis padres iba a la iglesia, no pasaba nada. Mi jefa, por otro lado, vente con mi amiga, que mi amiga te va a enseñar. Estaba muy confundida. Yo recuerdo de verme en un momento en el que sentía que no pisaba el suelo, sentía que iba en un bujero en picado, y por lo menos así lo viví. Y mira, y de repente salió de mí un clamor al Señor. Y le dije, Señor, o me agarras tú, algo pasa. O sea, voy para abajo en picado. Yo no quería volver a la vida que tenía antes de todo este cambio en mí. Pero yo iba a la iglesia y nada pasaba. Entonces yo recuerdo estar en la cama llorando y decirle, Señor, siento que me estoy cayendo en un pozo negro. Como tú no me cojas de la mano y me saques, yo no sé qué voy a hacer. Así se lo dije. Total, yo le dije eso y siguieron pasando las cosas. Y llegó un momento en que yo realmente estaba confundida porque tanto hablaba yo con mi jefa y tanto me estaba ella hablando de su religión que llegué yo. Y yo, claro, yo iba con mis padres al culto, no me pasaba nada. Yo decía, mira, si van a ser los testigos de Jehová el camino correcto. Y yo estaba confundida. Llegué a planteármelo. Y yo decía, con la de vueltas que dan la vida, con la de tumbo y malas decisiones que he tomado, y después las consecuencias están ahí, yo no quiero equivocarme en esto también. Y recuerdo otro momento de verme sola en casa, porque, claro, mis amigas no querían quedar conmigo. Mi familia, yo ya estaba sola, mis padres se habían ido. Mis hermanos igual, es que las restricciones no permitían ni siquiera estar cerca uno de otro. En todo caso, podíamos irnos al parque y sentarnos cada uno en un banco, ¿sabes? No querían, había miedo y no quería. Y claro, mi vida era levantarme en casa sola, ir a trabajar, tenía allí la influencia de mi jefa y volver a casa, soledad, mañana otra vez lo mismo, así diariamente. Y recuerdo de hacerle otra oración al Señor y decir, Señor, yo necesito dar un paso en mi vida, pero no me quiero equivocar. Porque yo tenía a la mano, o sea, si yo hubiera querido, hubiera quedado con esta hermana de los testigos de Jehová y ella me hubiera abierto las puertas de su casa y me hubiera enseñado la Biblia y yo hubiera entrado ahí de cabeza porque es que tenía mucha necesidad. Pero no me quería equivocar. Entonces recuerdo decirle al Señor, mira, Señor, yo no sé si voy a escuchar una voz, yo no sé si voy a tener un sueño, no lo sé, pero de alguna manera me tienes que mostrar cuál es el camino porque yo necesito dar un paso ya. Y no me quiero equivocar.
Bueno, hice mi oración y siguió mi rutina. Hasta que llegó un momento en que ya la soledad física y emocional también era tan grande que yo recuerdo, escribí un mensaje en el grupo de mi familia, somos una familia grande, y poner, por favor, necesito veros, quien pueda, quien quiera, por favor, vamos a quedar un cafelito, nos sentamos separados, pero necesito veros, estoy muy sola, lo estoy pasando mal. Y uno, no recuerdo, pero uno, la excusa, pues yo no puedo, pues que no se puede, que nadie podía. Pero mi hermano Javi, que también se ha mantenido firme en la fe, me dijo, Eli, mira, nosotros estamos saliendo los fines de semana a evangelizar, que en ese momento evangelizar era echando folletos, porque claro, las restricciones no te dejaban ni dar un folleto de mano en mano, pero era echar folletos en los coches, en las casas. Me dijo, dice, mira, nosotros estamos quedando un grupito de amigos los sábados para evangelizar y luego que nos quedamos y cenamos. Vente. Y yo dije, pues mira, con lo amargada que estoy en mi casa, yo no voy a evangelizar porque no soy nada, pero por lo menos salí y veo otras caras que me dé el aire. Dije, venga, vale, voy. Total, que quedé con ellos y fui. Digo, bueno, ellos quedaban primero para el tema de los folletos. Digo, bueno, yo voy, que ellos evangelicen, que son los que tienen que evangelizar. Yo no tengo que evangelizar porque yo no soy nada, pero ya estoy con ellos, ceno y me distraigo. Tú te ríes porque tú lo sabes, ella estaba presente ese día. Bueno, pues quedamos en Los Arcos, porque iban por zona, y ese fin de semana tocaba Los Arcos, y allá que estaba yo la primera. Cuando llegaron ellos, lo primero que ponen un taco de folleto en la mano. Digo, bueno, si se trata de echarlo, no hay que ser evangelista. Si se trata de echarlo, pues yo lo he hecho. Bueno, pues eché el taco entero. Y nada, estuvimos por allí repartiéndonos y de vuelta para atrás íbamos a cenar ya, ¿no? Y de vuelta para atrás, andando por allí, hay un parque por allí detrás de Los Arcos, y íbamos andando y de repente pasamos y escuchamos música de guitarrita. Íbamos andando y nos paramos, ¿no? Y oye, y a mí esta melodía me sonaba muy agradable. Tan agradable que se quedaron parados los entendidos, porque claro, yo no entendía. Los entendidos, y dijeron, es música evangélica, son cánticos evangélicos. Y me quedé así. Y me quedé parada, digo, esta gente no entra. Y dijeron, vamos a entrar. Mira, yo la primera que entré. Y es que estaban teniendo, a consecuencia del confinamiento, había unos hermanos que se congregaban en una casa y no podían. Entonces estaban teniendo su culto en el parque. Y estaban en el momento de la alabanza. A mí esa música me era muy agradable. Total, que entramos. Y nos pusimos allí. Ellos estaban con su alabanza, nosotros interrumpimos. Llegamos y nos unimos a ellos. Y cantamos las canciones. Y yo algunas me las sabía, pero yo no cantaba. Pues yo no era nada, yo no cantaba. Pero allí se dio el culto. Llegó el momento ya que se terminó la alabanza, hablaron, nos presentamos. Y yo allí sentada más a gusto que nada. Y muy conforme. Y dio el tiempo de la palabra. Y hubo un momento que yo estaba allí. Yo siempre me sentí como aparte, porque como yo no era, pues yo me sentaba como una espectadora, ¿no? Pero hubo un momento clave en esa tarde que algo dentro de mí me dijo, este es el camino que tienes que tomar, Y estuve a punto de equivocarme, de entrar en otro pensando que, pues eso, por la confusión. Y en ese mismo momento pensé, digo, yo no voy a dar más vueltas, yo voy a ir al culto. Pero yo voy a ir al culto a la iglesia de donde yo he salido. Y así fue. Ahí en ese momento tomé la decisión de ir. Yo había intentado evitar esa iglesia pues todos esos años, porque aparte mi hermano seguía en esa congregación, mi familia, mis sobrinos estaban allí, las niñas hacían teatro en Navidades, en fin. Se me había invitado en más de una ocasión a esa iglesia, pero yo no quería ir porque esa iglesia me había hecho mucho daño, yo no quería ir. Pero ese día dije, yo no voy a dar más vueltas, yo voy a ir a esa. Si esa es la iglesia en la que yo me he criado, pues a esa voy. Y cómo el Señor lo mueve todo. Porque el Señor movió todo para que se diera ese momento. El Señor me fue quitando las cosas banales pero me daban seguridad para que no me quedara más remedio que clamar a Él. Y el Señor tenía un propósito con esto también. Así que yo ese domingo me levanto y me voy al culto.
Para mi sorpresa, yo iba muy corta, porque llevaba muchos años sin ir, y aparte por lo que he contado, ¿no? Mi familia salió de allí con diferencias con la dirección de la iglesia, pero habían pasado muchos años. Y yo voy el domingo al culto y me reciben los hermanos con los brazos abiertos. Las mismas personas con las que yo me había llevado años, pues enfadada, con rencor. Esas mismas personas me recibieron con los brazos abiertos. Y a mí ahí se me rompió todo. O sea, desapareció. Desapareció ese rechazo, ese rencor. Empezando con perdón, pero es que es la verdad, me estoy sincerando con ustedes, por el pastor. Yo el pastor no lo podía ni ver, perdonadme, yo no sé si esto está grabándose, pero no lo podía ni ver porque era joven, me habían hecho daño, no tenía madurez. Bueno, pues empezando por él. El Señor limpió todo eso de mí. Y con el tiempo entendí que para cambiar mi vida tenía que empezar por ahí. ¿Cómo iba a volver yo a la iglesia teniendo eso ahí que me estaba ensuciando, No podía ser. Entonces, el Señor sabe cómo hacer las cosas. Y me quitó eso. Entonces yo me estuve congregando. Bueno, no voy a adelantar porque lo bonito viene ahora, ¿no? Yo voy a la iglesia ese domingo y yo salgo encantada. Y yo, claro, estaba trabajando y entre semana trabajo todos los días, no puedo ir a otra reunión que no sea la del domingo, porque entre semana me pilla trabajando. A mí se me hacía la semana eterna porque estaba deseando que llegara el domingo para volver ahí. Porque es que me encantaba. Y de repente, en mi casa mismo, todo cambió. Porque yo ya tenía la ilusión de empezar a asistir a la iglesia. Empecé a leer la Biblia otra vez. Y claro, hacía que no abría la Biblia, pues ya ves tú, desde que era chica. Y empiezo a leer los evangelios y yo iba leyendo y a mí todo me sonaba porque es que yo me he criado ahí, es que se me ha enseñado de chiquitita. Pero ahora yo leía la Biblia y de repente todo tenía sentido. Todo lo que yo leía tenía sentido. Y nada, llevaría 2 o 3 semanas yendo a la iglesia cuando un día, después de la palabra, ahí el Señor ya me tocó. Y yo recuerdo que se hizo una oración, la típica oración, ¿no? Y yo la repetí y no podía levantar mi cabeza porque es que el Señor llegó, entró dentro, me puse a llorar, no podía parar, el culto terminó, cantaron cumpleaños feliz a una persona de cumpleaños, yo no me estaba enterando de nada, mi hija salió de la escuelita, vino, pero yo no podía parar de llorar, porque ahí algo en mí ya cambió. Y a partir de ese momento me volví loca porque ahora es que me bebía la Biblia. De repente en mi casa yo no veía la tele, yo no escuchaba música, todo era alabanza. Ahora yo nada más que quería escuchar las alabanzas con las que yo me había criado, las antiguas, esas son las que más me gustan. Las hay nuevas muy bonitas, pero a las antiguas esas a mí me transportan. Bueno, pues de repente me vuelvo loca, estoy todo el día con la Biblia en la mano, con el ordenador abierto, con el Google, con una aplicación que me descarga mi padre, estoy leyendo Éxodo y me sé el camino que han recorrido, o sea, una locura. Yo recuerdo que iba a recoger a mi hija al colegio y tenía la Biblia en el volante, mientras que salía la niña del colegio porque es que estaba eufórica. Me apunté a unos pocos de cursos por internet, bueno, una locura. Me sentía arriba de todo. Yo decía, wow, me sentía amada por el Señor, me sentía una privilegiada. En fin, un gozo. Yo llegaba del culto, me tumbaba, me ponía mi música y a mí la música siempre me ha ayudado. O sea, yo estaba en la presencia todo el día. Pero es que me levantaba, me iba a trabajar y yo iba por la calle, Señor, gracias por los pajaritos, gracias por esto. Loca. Y claro, yo escuchaba las canciones y yo decía, yo quiero sentir lo que dice. Y había una canción en especial que es la de Cansado del camino. Sediento de ti. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Y yo decía, yo quiero sentir eso. Porque no me había dado tiempo, yo acababa de volver. Yo era un bebé espiritual. Y yo decía, Señor, yo quiero que tú me empieces a mandar pruebas porque es que las voy a saltar a piola. Es que estoy tan fuerte que... ¿Sí? Y yo quería crecer. Y yo decía, bueno, pues empieza a mandarme pruebas porque yo necesito ya más, yo quiero crecer. Y el Señor empezó a mandar pruebas. Empezó a mandar pruebas. Y yo recuerdo que de estar eufórica, de tener en lo alto de la mesa la Biblia abierta, un cuaderno escribiendo, el móvil, el portátil, todo
todo. Yo leía, buscaba lo que no entendía. Bueno, con videollamadas con mi padre, papá, ¿esto qué es lo que significa esto? Pasé de eso a de repente se me vino abajo todo. Empezó el Señor a mandarme pruebas y dejé de orar, dejé de leer, dejé de escuchar música. Me sentía fatal. De repente no podía con la situación, no me veía capaz. Yo decía, qué mala cristiana soy, no soy capaz, no puedo, es que qué vergüenza. Otra vez sentí la sensación del fracaso, de no estar a la altura de lo que el Señor pedía. Y nada, fue un momento que me tocó mucho, porque sentía que el Señor se había desilusionado de mí, porque de estar arriba a decir, si es que no abro ya ni la Biblia, o sea, empezaron a pasarme cosas y no fui capaz de irlas superando, no fui capaz, al contrario, me iban apartando, me iban enfriando, y yo decía, el Señor ya se ha desilusionado de mí, no puedo, no soy capaz, y realmente pensé que el Señor ya se había ido de mi vida, esperando a que yo reaccionara, esperando a que yo diera pasos en positivo, pero a mí todo me salía mal, no conseguía, no conseguía nada. Y yo pensé incluso que el Espíritu Santo se había ido de mí. Ya no notaba el gozo, ya no tenía esa ímpetu, no, todo se me volvió al revés. Entonces, ¿qué pasa? Pues estaba desilusionada, me sentía que no era capaz de ser una buena cristiana, no podía. Entonces, a consecuencia de eso, el Señor estaba desilusionado de mí. Y yo decía, pues para estar así, yo me voy otra vez al mundo. La diferencia es que no era capaz. No era capaz. Para mí, yo sentía que era más fácil vivir la vida que yo había vivido antes, que me daba igual pecar, vivir en pecado, porque es que me daba igual, aun sabiendo que estaba en el mal camino, pero me dolía mucho no poder ser una persona obediente, crecer en santidad. Me dolía no poder ser una buena cristiana y me encontraba mal. Y recuerdo un día, yo ya no escuchaba nada, cuando yo en mi casa siempre está puesta la música, yo no escuchaba nada, y yo soy una persona que cada vez que estoy haciendo faena en la casa me gusta, me entretiene, pero tampoco era capaz de poner música del mundo. Y lo mismo me pasaba, ¿no? Lo que estaba comentando. Me planteé dejar el Evangelio, o sea, dejar al Señor otra vez, pero no podía. Algo dentro de mí, digo yo, es que yo ya no puedo ignorarlo, porque yo antes lo ignoraba y tan feliz. Digo, pero yo es que ahora no puedo, o sea, era muy doloroso para mí. Bueno, pues recuerdo un día que, claro, como yo no escuchaba canciones evangélicas ya, pues tampoco escuchaba de las otras, la radio apagada. Y yo estaba un día limpiando y yo decía, necesito música. Digo, mira, aunque yo ya no valgo para nada, yo ya no soy nada, pero si a mí las canciones que me gustan son las de las evangélicas, pues las voy a poner. Y me puse mi radio con mi canción evangélica para hacer la faena, aunque yo pensaba de que iba a ser música de fondo. Total, que empecé la radio a sonar y yo haciendo mi faena. Y escuchando las canciones, yo no recuerdo qué canciones era, pero yo de repente escucho canciones que están alabando al Señor y de repente, mira, me siento en una silla y mira, como si estuviera llenando un globo de aire, aquí dentro. Yo había pensado ya que el Espíritu Santo se había ido de mi vida, que el Señor me estaba dando la espalda porque es que yo no tenía remedio, pero en ese momento empecé a notar algo que me tuve que sentar en una silla, mira, y algo dentro de mí empezó a crecer, solamente escuchando las canciones que estaban alabando al Señor. Y pensé, digo, no te has ido, tú estás aquí. Y no me quedó más remedio que hartarme de llorar otra vez. Y ahí me di cuenta, digo, Señor, tú no te has ido, tú estás en mí, soy yo la que estoy confundida. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque parece que cuando uno se convierte, ya está todo hecho. Ya el Señor cambia tu vida, ya eres una persona nueva. Pero no, hay veces que no, hay muchas pruebas. Y yo tiendo mucho a autocastigarme.
tanto que pensaba que el Señor me había dado la espalda y que el Espíritu Santo sabía de mi vida, que estaba, ¿sabe? Que ya, como desilusionado porque yo no tenía remedio. No, que va, que va. El Señor estaba trabajando en mí. Estaba trabajando en mí. Y cuando eso dentro de mí empezó a crecer, ese gozo de la nada, porque yo estaba, imaginaros, yo estaba como si estuviera otra vez en las tinieblas, en la oscuridad. Y de repente eso empieza a crecer, y ahí el Señor ya me dio la convicción: no, yo soy tu hija. Tú a mí me has agarrado ya y no me sueltas. Y todas estas cosas son para aprender. Entonces, haciendo mi resumen esta semana, que me lo he pasado por harto, porque al final he ido improvisando, y escribiendo estas cosas, llegaba yo a la conclusión precisamente por la letra de una canción. Y es que no hay lugar más alto, hablando de que yo en principio estaba en al top, que me creía que lo iba a superar todo, no hay lugar más alto que estar a sus pies. Así que solo espero que os pueda hacer de alguna manera este testimonio, que no es mío, es del Señor, porque es el Señor que lo ha hecho. Yo por mi fuerza no hubiera podido hacer nada.